es la clase 21 del curso Grandes Temas de la Carrera de Medicina en 15 minutos. Este es un curso dictado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas y en la clase de hoy vamos a ver sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de la histología del sistema nervioso, de la citología mejor dicho, cuáles son las células que componen a este sistema. Y entonces vamos a encontrar que tenemos neuronas, que son las células propias del tejido nervioso, que están encargadas de la transmisión de impulsos. Y también tenemos neuroglia, que son un conjunto de células que tienen diferentes nombres y se van a encargar de diversas funciones, tales como la nutrición, el sostén, y colaboran de diversas maneras con las neuronas. En esta imagen podemos ver una neurona tipo, podemos decir. Vemos que está compuesta por un soma o cuerpo, que es un sector de forma estrellada, y en cada una de las puntas emergen prolongaciones relativamente cortas denominadas dendritas. Estas dendritas tienen la función de vincular este soma neuronal con otros somas que se encuentren en la vecindad. Y además tiene un axón, que es una prolongación más larga que tiene la función de transmitir el impulso nervioso a distancia. En este soma o cuerpo encontramos un núcleo y encontramos también diferentes organelas de las que se vale la neurona para cumplir sus funciones metabólicas. Este axón vemos que está recubierto por unas estructuras redondeadas que se denominan vaina de mielina. Y esta vaina de mielina recubre el axón, pero no lo hace de manera completa, sino que deja estructuras vacías, podemos decir, que se llaman nodos o nódulos de Ranvier. Estas estructuras permiten una conducción del impulso nervioso más rápida, ya que el impulso nervioso se transmite de manera saltatoria, es decir, que pasa de este nodo de Ranvier a este nodo de Ranvier a este nodo de Ranvier, y así de esa manera la información llega más rápido a la punta del axón, donde se encuentran unas prolongaciones que culminan en un botón terminal, y estas prolongaciones con estos botones terminales van a hacer sinapsis con otra neurona y van a seguir con la transmisión del impulso hacia el sitio en el que se necesite. Recién hablamos de la histología o de la citología, mejor dicho, pero ¿cómo podemos clasificar al sistema nervioso desde la anatomía y desde la fisiología? Desde la anatomía, una división bastante clásica es la del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está representado o formado por tres órganos, que son el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen del sistema nervioso central para alcanzar sectores periféricos, es decir, sectores más alejados y transmitir impulsos, y a su vez recibir impulsos desde la periferia para transmitirlos hacia el sistema nervioso central. En cuanto a la división fisiológica, vale decir la función, podemos clasificarlo en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se dice tradicionalmente que es un sistema que nos prepara para la lucha o la huida, mientras que el sistema nervioso parasimpático está más relacionado con el reposo. Como vamos a ver en un ratito, la mayoría de las estructuras tiene una inervación doble, o sea, tiene inervación simpática y parasimpática, y se va a activar una o la otra dependiendo en qué situación nos encontremos. Vayamos un poquito a la clasificación anatómica y a ver los diferentes órganos del sistema nervioso central. Este es un esquema, una representación gráfica muy esquemática del cerebro, una vista externa del cerebro, donde vemos en la parte izquierda de la pantalla el sector anterior del cerebro y a la derecha el sector posterior del cerebro. Y podemos ver que está formado por diferentes lóbulos. En esta imagen vemos cuatro: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y bien posterior el lóbulo occipital. Y a su vez tienen unas estructuras que se denominan cisuras, que delimitan circunvoluciones, que cuando vemos un cerebro macroscópicamente, una vista exterior, tiene una apariencia muy característica. Otro de los órganos es el cerebelo. El cerebelo, esta es una cara superior, una vista superior del cerebelo,
y vemos que está formado por dos hemisferios separados por un vermis. Y cuando vemos la cara inferior vemos de vuelta los dos hemisferios con el vermis, con el lóbulo flóculo nodular y los pedículos cerebelosos. Uniendo el cerebelo con la médula espinal tenemos una estructura que se conoce como tronco encefálico. El tronco encefálico está formado a su vez por tres regiones. La parte más superior se denomina mesencéfalo, la parte media se denomina puente o protuberancia, ya que la forma que tiene protruye hacia afuera y por eso recibe el nombre de protuberancia, y la parte más inferior es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene la particularidad de tener cuatro como cadenas. Las dos centrales se denominan pirámides y las dos periféricas se denominan olivas. Y estas pirámides en la parte más inferior del tronco encefálico se decusan, se cruzan. Y esto tiene importancia a la hora de entender cómo funciona el movimiento del cuerpo y qué partes del sistema nervioso central lo regulan. Y finalmente, para terminar con el sistema nervioso central, tenemos la médula espinal. En esta imagen vemos un corte, una representación gráfica, una representación esquemática de la médula espinal, y vemos un corte, la parte superior es anterior y la parte inferior es la parte posterior en esta representación, y vemos que es una estructura tubular, acá la vemos cortada en un corte axial, y en el centro tiene una H o alas de mariposa, dicen algunas bibliografías. Esta H son ganglios, son cúmulos de cuerpos neuronales, mientras que la parte periférica es sustancia blanca, son haces, vainas de mielina, como habíamos visto en la primera diapositiva de esta clase. Y en la parte central de esta H tenemos el conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo es una región de la médula espinal por la cual circula el líquido cefalorraquídeo. Y vemos que desde las astas anteriores de la médula, de la H esta, emergen raíces nerviosas que van a constituir el nervio raquídeo. Y hacia posterior tenemos raíces sensoriales, vale decir que traen información de la periferia hacia el centro, y antes de llegar a la médula nos encontramos con el ganglio de la raíz dorsal, donde se produce una sinapsis. ¿Cómo funciona esto? La información motora llega desde el cerebro y tiene que ir hacia los miembros para que cumplamos alguna función, para que hagamos algún movimiento. Entonces llega a la parte anterior de la médula, de acá emerge la información a través de la parte motora del nervio raquídeo, llega hacia el órgano efector, que generalmente es un músculo, y si nosotros tocamos algo, por ejemplo, esa sensación que sentimos, si está frío, si está caliente, si está húmedo, si está seco, viene por algún nervio periférico y entra a la médula por la raíz posterior, por la raíz dorsal. A nivel del ganglio de la raíz dorsal se produce una sinapsis y desde allí llega a una raíz sensorial que va a ingresar a la parte posterior de la médula para llevar información hacia el sistema nervioso central a nivel superior, a nivel del cerebro, generalmente, o cerebelo. Bien, y nos quedaba como parte de la división anatómica el sistema nervioso periférico. ¿Qué son los nervios periféricos? Los nervios periféricos, nosotros tenemos los cuerpos neuronales que forman la sustancia gris, y de esos cuerpos neuronales emergen axones. Generalmente es un axón por neurona, pero puede haber dos. Y de esos axones se forma un nervio. En la imagen de la derecha vemos un gráfico de cómo está constituido un nervio. Vemos que tiene fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas van a estar rodeadas por una capa de perineuro, como vemos acá, y forman como conglomerados. Diferentes conglomerados de fibras nerviosas rodeadas por este perineuro, bañadas por tejido conectivo y adiposo, van a estar envueltas
en el epineuro, que es lo que constituye el nervio periférico. Nosotros habíamos dicho cuando estábamos empezando la clase que teníamos una división anatómica y una fisiológica. Y la fisiológica estaba formada por el simpático y el parasimpático. Bien, veamos algo del sistema nervioso simpático. Es un mecanismo de supervivencia. Tiene ubicación toracolumbar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fibras nerviosas que emerjan de la médula espinal a nivel toracolumbar van a formar parte del sistema nervioso simpático. Y este prepara al cuerpo, al organismo, para la lucha o la huida. Entonces, cumple diferentes funciones dependiendo qué órgano estemos analizando. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, produce midriasis, esto quiere decir que dilata las pupilas. ¿Para qué? Si yo estoy en una situación de peligro y tengo que huir, necesito tener las pupilas dilatadas para tener una mejor visión, quizá no tan nítida, pero sí mejor visión para ver para dónde puedo escapar. También aumenta la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca y la respiratoria van a estar relacionadas con el proveer mayor cantidad de oxígeno a los músculos para que yo pueda salir corriendo más rápido. Aumenta la liberación de glucosa. La liberación de glucosa es importante ya que es como el nutriente, digamos, del cual se nutren, valga la redundancia, nuestras células para poder funcionar. Y si tengo que salir corriendo, necesito que mis miocitos, mis células musculares, tengan glucosa, tengan nutrientes para poder funcionar. Aumenta la producción de adrenalina y la lista podría seguir. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático es un conjunto de nervios que tiene ubicación cráneo-sacra. ¿Qué quiere decir cráneo-sacra? Que todos los nervios periféricos que emerjan a nivel del cráneo y a nivel de la columna sacra van a tener función parasimpática. Y estos nervios tienen a su cargo las funciones relacionadas al reposo, como por ejemplo la digestión, la activación del aparato genitourinario, que no van a estar activas en momentos de estrés o de que yo tenga que salir corriendo porque tengo alguna urgencia. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, eso es lo que quieren decir estas siglas que están acá. La mayoría de los órganos tienen una doble inervación, simpática y parasimpática. Y esto también lo charlábamos al principio de la clase. Dependiendo de los estímulos recibidos, se va a activar una porción o la otra. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático frena la actividad digestiva, mientras que el parasimpático la estimula.